Del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron en la mesa junto a Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos ya en este sábado de la primera semana del tiempo ordinario y ya vemos cómo ya vamos cerrando esta primera semana, y lo que hemos escuchado a lo largo de esta semana son dos cosas hermosísimas. La primera es la llamada de los primeros discípulos y apóstoles. Recuerden que el lunes pasado escuchábamos en el Evangelio cómo llamaba a Simón y a Andrés, a Santiago y a Juan. De ahí fuimos viendo cómo Jesucristo iba cumpliendo grandes milagros, ¿verdad? Hemos visto el milagro de cómo sana al leproso, que le dice: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Hemos visto cómo se narra también la sanación de aquel paralítico que es descolgado del techo por sus amigos, y Jesucristo, viendo la fe de aquellos amigos, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y ante la incredulidad, no de los fariseos que se encontraban en ese lugar, pues le dice: levántate, toma tu camilla y anda, ¿verdad? Y el día de hoy pues acabamos de escuchar esta llamada de San Mateo, ¿verdad? Y entonces vemos esas dos cosas: la llamada de Jesús, el consuelo, la compasión y la misericordia del Señor para sanar a los enfermos. Y esto, queridos hermanos, es hermosísimo. ¿Por qué? Porque al final nosotros vemos siempre esa cercanía de Dios en todo momento. Recordemos que este año lo estamos dedicando a la esperanza, una virtud que nosotros las tenemos que trabajar al ver la acción de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros vemos la acción de Dios en nuestra vida, nos ponemos a dar gracias al Señor porque ha sido bueno con nosotros, porque nos ha preservado de circunstancias graves, porque nos ha concedido un día más, porque tenemos comida sobre nuestra mesa, y empezamos a alabar y a bendecir y a darle gracias a Dios por distintas cosas que ha hecho y que ha estado presente en nuestra vida, y eso a su vez nos hace confiar más en el Señor, y así trabaja la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza se alimenta de reconocer la presencia de Dios en la vida de cada uno, y es ahí donde nosotros vemos que cuando llama basta que el Señor diga una sola palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida, y nos alegra saber de que el Señor nos bendice, que el Señor nos cuida, que el Señor nos guarda, que el Señor nos alimenta, que el Señor nos preserva del mal, entonces, claro, que se ponga su ojo en mí y se fije en mí y me llame por mi nombre y me diga: sígueme. ¿Cómo no querer hacerlo, queridos hermanos? Pero ahí está. San Mateo supo reconocer quién era Jesús. ¿Por qué? Porque lo necesitaba. Y es ahí donde está esa clave para poder responderle con generosidad a Dios Todopoderoso. Todos nosotros podemos decir: yo le quiero responder al Señor cuando Él me llama. Pero pocos realmente responden, y responden con generosidad. ¿Por qué? Porque la generosidad no viene a raíz de la capacidad o de lo que yo pueda hacer por Dios, sino que la generosidad viene de una actitud de agradecimiento. Dios está presente en mi vida, Dios va por delante, Dios me ha preservado, Dios me cuida, Dios me ayuda, Dios me levanta en todo momento, y por eso, ¿cómo no convertirme en aquel discípulo misionero del Señor para transmitir que si Dios se ha fijado en mí y me ha llamado, lo puede hacer contigo también? Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.